Las opiniones vertidas en el siguiente programa son responsabilidad exclusivamente de los conductores e invitados y no representan, necesariamente, la opinión de quienes forman parte de TV UGED. Sin embargo, han sido incluidos en la programación como fomento a la libertad de expresión. ¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos a su programa Entretiempo. El día de hoy hablaremos de un tema muy importante, ya que hablaremos de la innovación educativa SOMESE, y qué mejor que con la invitada del día de hoy, la maestra Alba Sandoval. Maestra, un placer tenerla aquí en el programa en Entretiempo TV UGED, su casa. Muchas gracias, Marco. Muchas gracias a todos los televidentes que el día de hoy nos están dando el favor de su atención, y pues muy agradecida por la invitación en este espacio. Bueno, ya teníamos una antesala y un espacio bastante visto por la comunidad, ¿no? Gracias. Al contrario, maestra, un placer tenerla aquí en nuestro programa en TV UGED, en Entretiempo. Y bueno, maestra, nosotros que tenemos el gusto de conocerla, pues ya obviamente como ya la conocemos, pero ¿podría platicarnos un poco sobre usted, por favor? Claro, muchas gracias, Marco. Bueno, primero soy académica de la Universidad Juárez del Estado de Durango. Mi adscripción está en la Facultad de Lenguas. Ya tengo aproximadamente 19 años trabajando para la universidad. Previamente estuve trabajando en otra universidad privada, justamente haciendo medios de comunicación. Yo ingreso a la UGED por invitación de la maestra Carmen Reyes Fierro para realizar materiales multimedia y un programa de televisión en aquel entonces para la enseñanza. Entonces fue cuando empiezo a incursionar en el tema de la comunicación educativa. En ese sentido, pues decido formarme en esa dirección y hago una maestría con el ILCE, con el Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa, en comunicación y tecnología educativa. Y bueno, pues de ahí para adelante pienso que la tecnología educativa fue algo que me atrapó en ese momento, y decido seguir por esa línea de trabajo ya en funciones en la Facultad de Lenguas. Y bueno, pues llevo este tema de investigación luego ahora a mi doctorado en este momento, ¿no? Maestra, una amplia trayectoria realmente muy enfocada al tema principal del programa del día de hoy. ¿Podría platicarnos un poco sobre cómo nació su gusto sobre la educación en inteligencia artificial, en tecnologías innovadoras para la academia, por favor? Muchas gracias. Sí, bueno, principalmente creo que estamos viviendo estos tiempos en donde la docencia pues es una responsabilidad, y más en lo que actualmente estamos experimentando como profesores, que es el agigantado avance de la inteligencia artificial y todas estas dudas que emergen alrededor de la temática, sobre todo cuando luego en los mass media leemos o escuchamos que de pronto los profesores vamos a pasar a un segundo plano. Y pues la verdad es que desde la parte de la ciencia, en la parte de la investigación, en donde nos estamos formando, pues hemos estado explorando a bien este tema. Primero, pues es un tema que nuestro país está revisando sólidamente. Ya hay un informe que se propicia el año anterior, 2024, a cargo de la UNESCO, en donde aquí nos hacen ver la situación o el estadio actual de nuestro país, en donde, bueno, pues tenemos varios beneficios en este momento, como es un marco normativo robusto que nos permitiría observar la inteligencia artificial desde otro lugar, no desde la incertidumbre, sino desde un lugar de oportunidad. Sin embargo, pues no nos podemos cegar a que también hay otras cosas que se deben fortalecer. Más herramientas, por decirlo de una forma, o habilidades que se tienen que obtener. Claro, y pues la infraestructura, ¿no? Sí. O sea, la parte de la infraestructura es una tarea en la que nuestra nación en este momento está trabajando, y pues vamos, digamos que a pasos agigantados, no de esa manera, pero se está trabajando en ello, ¿no? En ese sentido, bueno, acabas de mencionar algo importante, pues lo que nos toca a nosotros, que es la parte de cómo nos debemos de preparar.
Y bueno, pues de ahí se encamina un poco mi tema de investigación. Mi tema de investigación es la competencia digital del docente universitario. ¿Podría explicarnos, maestra, por favor, en qué se desenvuelve este tema, por favor? Claro, el tema está muy encaminado a la formación docente. Realmente la línea de investigación a la cual yo estoy, en la cual estoy trabajando es procesos de enseñanza y formación docente. En ese sentido, bueno, pues justo es ahí la formación docente que es mi principal interés y la formación docente en tecnología. La parte que he estado revisando en la literatura y a partir de la pandemia es que se requería o se requiere procesos de formación docente mucho más integrales y racionales en la integración de la inteligencia artificial y la tecnología. Sí, o sea, que ambas, son ¿no? dos ramas diferentes, pero van en conjunto. Sí, bueno, bueno que lo mencionas así y que lo entiendes de esa manera. Finalmente, la inteligencia artificial no es algo nuevo. No. La inteligencia artificial data desde los 50s, pero ha llegado a este avance tecnológico que en la actualidad, quienes no estábamos en esa área de estudio, se nos ha permitido integrarnos a ella, puesto que a partir del lenguaje natural de la inteligencia artificial, es decir, podernos comunicar con ella, tenemos esta oportunidad sin ser realmente especialistas. Maestra, una pregunta. ¿Usted considera que sí hay un cambio importante a raíz de la pandemia en estos términos tecnológicos y de aplicaciones educativas? Porque sí existe alguna diferencia entre la forma de enseñanza en México antes y después de... Bueno, es una muy buena pregunta, Marco, porque finalmente la pandemia fue un parteaguas a nivel mundial. En el sentido no solamente de salud y de las vidas que lamentablemente se perdieron, sino en la revisión, también en esta revisión concienzuda de que cómo estábamos integrando la tecnología, y había muchos avances en ese sentido. De hecho, regularmente escuchamos mucho el término de tecnologías de la información y la comunicación, sí, las TIC, en muchas áreas, ¿no? Y bueno, era el tema en boga, ¿no? Y a partir de la pandemia, pues nos damos cuenta que quizá la formación docente o la apropiación propia de la tecnología no había sido del todo exitosa. Previo a la pandemia hay un recurso que se llama la Agenda Digital Educativa, en donde ya estaba explorado... Ya bien encaminado, por decirlo de una forma. Sí, y estaba explorada esta, digamos, mal llamada deficiencia, ¿no? Esta carencia, en donde el gobierno federal, el gobierno nacional había estado impulsando una serie de tecnologías en diferentes niveles educativos sin llegar a concretar algo exitoso, puesto que seguimos careciendo de modelos formativos para los profesores. No solamente un programa de formación, sino modelos. La infraestructura tal cual, por decirlo de una forma. Es eso. Y no tal cual de edificios, sino de que no había un pontífice, un punto para llegar en cuestión. Sí, bueno, hablando de la parte de la infraestructura, pero también de esta parte en donde no solamente se involucra la tecnología como algo instrumental, sino que se tenga una base de conocimiento tecnológico, científico, y sobre todo de la disciplina, para que el profesor pueda tomar justamente un razonamiento o hacer un razonamiento de qué sí integrar en su práctica docente con respecto a la tecnología. Que estamos, bueno, maestro, usted mejor que yo realmente, en la enseñanza, en la metodología del día a día de un maestro, ya aplicar en cuestiones de tecnologías, aplicaciones informativas y todo este tema en cuestión, es muy diferente el día a día de cómo hacen una clase, por ser un ejemplo, ¿verdad?, del día a día. O sea, hoy lunes voy a preparar esta clase así, 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 y antes era muy diferente en ese sentido, aunque sí existiera, tal cual las TICs, por ponerle un título, no era igual como una enseñanza formal. Bueno, justamente hay un libro que se llama Los aprendizajes invisibles. Sí. Y en los aprendizajes invisibles se toca el tema de estas habilidades tecnológicas de las cuales vamos adquiriendo, pero no vamos dando cuenta de ello. Hay instituciones, el mismo Google, el mismo Apple, se ha dado cuenta de esto y ha propiciado certificaciones docentes en el área de tecnología. Entonces ya tan invisibles ya no. Y ahora pues cobra una relevancia, ¿no? Es decir, por ahí hay una frase de que quizá la tecnología no va a suplir en ningún momento al profesor, pero
un profesor que tenga las habilidades tecnológicas sí puede tomar el lugar de un profesor que no las tenga, porque pensar en la no integración de la tecnología en la práctica docente en la actualidad quizá es algo contradictorio, ¿no? Y es un reto porque estamos hablando de que también hay una variación de rangos de edades dentro de los profesores en las universidades públicas, en donde hay profesores jóvenes, sí, los Nobels, pero también hay profesores que tienen esta vasta, pues digamos que experiencia en la docencia y que sería necesario que también se integraran de alguna manera a estas prácticas de integración de tecnología, que ya lo hacen. Que ¿sí? poco a poco, incluso nuestra propia universidad se va acercando a ese punto. Si no es que ya va avanzando en ese sentido. Qué bueno que lo menciona. Recientemente nuestro rector, el maestro Ramón García, pues justamente tuvo un encuentro en Anuyes en donde el tema principal fue la inteligencia artificial, en donde existe esta preocupación, una verdadera preocupación de formación docente de nuestros profesores sobre el uso de la inteligencia artificial, particularmente antes llamada tecnología emergente, la inteligencia artificial, pero particularmente eso nada más, porque hay más tecnologías emergentes en donde a lo mejor en todas las disciplinas no impactan, como la realidad aumentada, quizás sí, pero en el caso de la inteligencia artificial podemos decir que puede estar en todos los niveles y en todos los niveles educativos y en todos los sectores sociales también, ¿no? Que ese es un papel muy importante porque mucha gente asocia la inteligencia artificial y la tecnología tal cual, pero ya en términos industriales, por decirlo de alguna forma, cuando la realidad es otra, de que ya va más enfocada también, como lo comenta maestra, en la educación. Y ahora, por ejemplo, en este tema que es a nivel licenciatura, o sea, a nivel profesional, que va enfocado en esa parte. Pero una pregunta, maestra, ¿usted cree que todos los docentes, incluso a nivel básico, puedan tener acceso o deban incluso incluirse a este tema? Claro, qué buena pregunta, Marco. Fíjate que acabas de tomar el tema de la industrialización. Estamos viviendo actualmente los tiempos del 4.0, incluso ya 5.0, en donde la revolución, uno de los momentos de la industrialización fue pues justamente la imprenta y todo esto. Bueno, ahorita estamos viviendo la parte de la inteligencia artificial que está propiciando un movimiento social importante. Y justo en la literatura ya nos dice, la literatura científica ya nos dice que hace falta que desde edades tempranas se forme a los estudiantes, no importando su edad, en esta parte de un pensamiento computacional, analítico, lógico, matemático y algorítmico, que tiene que ver con el entendimiento de la inteligencia artificial. Para poder avanzar desde edades tempranas, para poder crecer en el futuro. Sí, y bueno, pues para eso pues los profesores también tenemos que tener conocimiento de base para poder impartir este tipo de primeros pasos en cuanto al pensamiento algorítmico, digámoslo de esa manera. Es un papel entre 50 y 50, 50 el alumno, 50 los docentes en ese sentido. Maestra, ¿qué le parece si continuamos hablando de este tema después del corte cultural? Claro que sí. Gracias por continuar con nosotros, amigas y amigos. Y maestra, una pregunta. Usted que está en este tema, que conoce de todas las formas posibles, ¿qué retos se enfrenta a través de la inteligencia artificial y el uso de las tecnologías en la enseñanza? Fíjate que uno de los principales retos que actualmente estamos experimentando como profesores es el uso ético de la inteligencia artificial. Recientemente nosotros tuvimos un ejercicio en febrero en esta parte intersemestral en donde todos los profesores de la licenciatura hicimos un ejercicio de reflexión de qué tan bueno es el uso de la inteligencia artificial al interior de nuestra práctica, pero en el uso con los estudiantes y con las estudiantes. En ese sentido llegamos a acuerdos que queremos puntualizar y llevarlos a un consejo al interior de nuestra facultad, claro, de, digamos, estos acuerdos en donde nosotros queremos iniciar, digamos que una especie de lineamientos que nos permita que los estudiantes
utilicen la inteligencia artificial, pero de una manera apropiada, sin que la inteligencia artificial sea la que haga sus trabajos, que luego resulta que eso es una práctica que puede ser algo sencillo, pero que no nos está ayudando a lo necesario en estos contextos educativos, ¿no? Es decir, a adquirir conocimiento, a profundizar el conocimiento, a tener un proceso cognitivo en relación a ello. Claro, la inteligencia artificial a lo mejor nos puede plasmar estrategias para aprender, pero no entregar trabajos que emanen de la inteligencia artificial como propios. Creo que ese es uno de los puntos más sensibles que se trataron en esa reunión. Y bueno, pues ese sería uno que va muy encauzado a la parte de la normativa. Y otra situación puede ser también la parte de la infraestructura que tú ya habías mencionado, ¿no? Estamos hoy en día experimentando una necesidad de seguirnos actualizando, pero de una manera, voy a utilizar otra vez la palabra, más razonada. No solamente comprar equipos por comprar, porque eso también se deriva en basura que daña nuestra ecología. Entonces, ver si de lo que se tiene que puede seguir sirviendo y que no, o que es necesario actualizar de acuerdo a las necesidades de las y los estudiantes. Hacer un análisis previo sobre eso. Sí, es algo que, porque fíjate, finalmente nosotros en la Universidad Juárez tenemos... Actualmente tenemos internet en todas las facultades, tenemos intranet también que nos permite usar base de datos, tenemos laboratorios de cómputo, aulas iPad, aulas inteligentes en la FECA que tiene toda esta disposición tecnológica. Es decir, existen los recursos, entonces necesariamente quizá seguir analizando cómo seguir sacando ventaja de ellos sin necesidad de hacer gastos innecesarios, que no digo que se tenga lo suficiente, o sea, finalmente hacen falta siempre servidores para el manejo de la información o más información y bueno. Bueno, también aquí ayudaría mucho la parte de hacer un análisis FODA tal cual para investigar qué hace falta, qué no, o dónde mejorar, o que si no es necesario ya para el camino en el que vamos. Sí, claro. Y por ejemplo, maestra, hay un tema muy en particular que es muy especial, porque prácticamente es el parteaguas de todo. Primeramente, ¿nos puede explicar qué es SOMESE, maestra, por favor? Sí, gracias. Pues fíjate que derivado de este transitar en el doctorado en investigación educativa, las y los estudiantes tuvimos la oportunidad de hacer una estancia académica y a mí me recibe la doctora Josefina Bárcenas López en el Instituto de Ciencia Aplicada y Tecnología de la UNAM. Ella es coordinadora de la telemática para la educación en este espacio. La doctora es una investigadora muy reconocida a nivel nacional, junto con el doctor Enrique Ruiz Velasco, que tiene muchos avances en cuanto a literatura y proyectos y prototipos de robótica pedagógica. Me acerco a ellos, me aceptan para hacer esta estancia con ellos y luego me invitan a una asociación civil a la cual ellos pertenecen, que es la Sociedad Mexicana de Computación en la Educación. Esta sociedad surge en 1984 con el objetivo de fortalecer la enseñanza de la computación en ese momento, porque bueno, estamos hablando de los 80s. Específicamente a públicos o estudiantes infantiles o digamos niños y también jóvenes en edades muy tempranas. La intención era empezar a propiciar que más niños y niñas, más niños que niñas en ese entonces, se acercaran a la parte de la ingeniería. Fue así la manera en la que inició. Hasta 1986, después de un tercer evento, un simposio que anualmente desde entonces se viene generando, surge ya como una asociación en forma. En ese sentido, este 2025 se llevará a cabo la 38ª edición del simposio de SOMESE, en donde bueno, han transitado varios presidentes de esta asociación y en este momento, en febrero, el 27 de febrero de este año, mi asesora de tesis ahora, la doctora Josefina Bárcenas, es la presidenta a nivel nacional. Y bueno, pues estos espacios son para propiciar formación docente en tecnología, también
para compartir investigación sobre tecnología, sobre práctica educativa en nuestro país y no específicamente a nivel universitario, sino en todos los niveles, porque bien lo mencionabas antes, hay interés de profesores desde la educación básica de llevar la innovación a sus aulas y bueno, pues en las edades tempranas es de mucho impacto, pero en la universidad es necesario porque los estudiantes que a posteriori serán profesionistas se enfrentarán a un mundo cada vez más digitalizado y globalizado, entonces tienen que estar preparados para esos retos que tendrán que enfrentar, ¿no? Maestra, hay una pregunta, por ejemplo, ¿qué tipo de investigaciones o qué desarrollos pueden implementar los interesados? O sea, ¿cómo puede ser ese contacto con ustedes, con SOMESE? Muchas gracias. Creo que luego cuando empezamos a hablar de robótica pedagógica y de mucha innovación, a lo mejor un profesor que está en su práctica convencional se siente que no pudiese participar. Como y no incluido en ese sentido. Sí, o que a lo mejor su práctica no tiene relevancia en ese sentido, pero no. Este es un espacio en donde todos los profesores que son curiosos de la tecnología, que integran la tecnología en su práctica, llámese desde un GeoGebra, llámese desde un simulador, llámese desde una cabina de interpretación o desde utilizar juegos de interacción en nuestra práctica docente o el uso del celular que tiene un nombre, sí, el aprendizaje móvil. Todas estas experiencias de práctica son bienvenidas en estos espacios. Ahora, SOMESE tiene este encuentro anual, este simposio, que se llevará a cabo en octubre, el 9, 10 y 11 de octubre, en esta ocasión en la Ciudad de México. Este evento se mueve en las diferentes universidades que de pronto lo acogen, universidades públicas, y en ese sentido se está trabajando, a partir de esta nueva administración, se está trabajando en hacer capítulos por regiones. A nosotros nos está tocando participar en el capítulo norte, al lado de 2 académicos de la Universidad Autónoma de Zacatecas, el doctor Marco Ibarra y el doctor José Manuel Mendoza de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Hicimos un primer seminario este mes de junio que acaba de culminar, en donde convocamos a nuestros compañeros de nuestras facultades, ¿no? O sea, tenemos todos las mismas experiencias, quizá en cuanto al nivel educativo, digamos casi todos universitarios, y compartimos en este seminario a través de estas sesiones en línea, compartimos estas experiencias. La intención es llevar estas experiencias a una publicación que va a estar generada justamente por SOMESE Nacional y por la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Maestra, ¿y cómo se pueden acercar? O sea, ¿cómo pueden integrarse ustedes? ¿Cómo es ese proceso? Los requisitos que deben de cumplir los interesados. ¿Podría platicarnos, por favor? Muchas gracias. Pues primero invitarlos a que conozcan el sitio oficial de la asociación de SOMESE, que es somese.org.mx, para que conozcan un poco de los antecedentes de la asociación, si es algo que sea de su interés. Realmente todas y todos son bienvenidos, porque creo que en la actualidad todos tenemos estas experiencias. No puedo asegurar que todas o que todos tenemos la experiencia de la tecnología, pero con el paso del tiempo es algo inherente a la práctica. Entonces, todas son bienvenidos, todos son bienvenidos. Ahí se plasma muy bien toda la información sobre el próximo evento. Y bueno, pues si quieren participar, digamos, en esta ocasión, pues el programa está dirigido a universitarios de la Universidad Juárez del Estado de Durango, pues invitarlos a ser parte del capítulo norte. Ya tuvimos la experiencia de la integración de varios profesores de la Facultad de Ciencias Exactas, también de la Facultad de Lenguas y también de la Facultad de Odontología, en donde, bueno, las disciplinas son muy diversas, pero es una práctica, compartimos sobre la práctica y sobre la tecnología. Y bueno, pues la invitación está ahí para que nos escriban a somese@gmail.com y bueno, pues... Es un tema muy importante más que está tocando, de que está la tecnología avanzando a pasos agigantados. La tecnología sí o sí está avanzando, eso es un hecho. Y la importancia que tiene que los docentes nos incluyamos en estos temas, en estas áreas, para a fin de cuentas el propio desarrollo personal y profesional de nosotros. O sea, ya dar ese paso para dar un gran momento
no solo personal, sino para el UGED, para nuestra institución académica. Sí, y bueno, algo que platicábamos fuera del aire, que a ti te gustaba mucho la investigación. Sí. Y que la investigación te ha permitido adentrarte a diversos temas, a distintas disciplinas y áreas. Bueno, pues en la parte de la docencia, la investigación es un complemento necesario para seguir fortaleciendo tu propia formación como profesor, darte cuenta de tu práctica, implementar mejoras, proponer mejoras, compartir con otros pares y bueno, ¿y por qué no? O sea, incidir en otros ambientes, ¿no? Digamos, a nosotros como estudiantes del doctorado, toda la formación del programa nos ha permitido tener actualmente la distinción, ya somos varios estudiantes que tenemos la distinción de pertenecer al Sistema Estatal de Investigadores. Y bueno, pues lo siguiente sería pertenecer al Sistema Nacional de Investigadores, que no es un paso sencillo, pero todo surge de ahí, de la curiosidad, de querer compartir, de querer saber más. De querer aprender. Y de querer aprender también, ¿no? Entonces, es un transitar que como docente, no solamente docente universitario, hablemos de todos los docentes, de todas las docentes, es un transitar que necesariamente puede ayudarnos a mejorar nuestra práctica educativa y a compartir con otros. Sin duda alguna, maestra, un mensaje ahí para todos los docentes interesados. Maestra, lamentablemente hemos llegado al final del programa. ¿Algún mensaje que quiera compartir con nuestra audiencia, por favor? Muchas gracias. Bueno, pues primero agradecerte nuevamente el espacio, Marco. Sé de que es un espacio muy próspero en donde se permite estos diálogos y compartir información con todos. Bueno, pues a las universitarias, a universitarios de la UGED, pues invitarlos a que pertenezcan al capítulo norte. Vamos a estar pasando información aquí con los compañeros de TVUGED y bueno, pues ahora sí que esperamos contar con su apoyo dentro de este evento también a nivel nacional, que será en la Ciudad de México, 9, 10 y 11 de octubre. Pues bueno, maestra, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Gracias nuevamente. A ti, Marco. Aquí es su espacio, su casa, Entretiempo TVUGED. A nombre de Entretiempo y TVUGED, su amigo y servidor, Marco Carrillo. Muchas gracias.